¿De qué habla Vicky Luengo cuando no habla de cine o teatro? Pues la verdad que de muchas cosas. Me gusta mucho la lectura, hablo mucho con mis amigos y con las personas a las que también les gusta leer, hablo mucho de lectura, hablo mucho de restaurantes ricos y hablo mucho me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la psicología de la vida. O sea, pero no a nivel, no es que sepa de psicología, pero me hice actriz porque me interesan mucho las cabezas y las mentes de las personas, y entonces me gustan mucho las conversaciones alrededor de la condición humana, de por qué esta persona ha hecho esto, por qué yo he llegado a hacer esto, todo lo que tiene que ver con entender la psique del ser humano me interesa. Entonces son conversaciones en las que también puedo pasar mucho rato. La cadena SER presenta... A ver, ¿qué onda el piano? ¿Está afinado? Sí, muy bien. En clave de Rhodes. A ver. Sí, re bien. Yo súper contento. Ahora es momento de relajarse, de escuchar, de escucharnos. Empieza una hora de radio en la que hace una pausa. Respirar y hablar sobre lo que de verdad importa, sobre las cosas que tenemos dentro y las que inspiran a otros. Yo soy James Rhodes y en este viaje las personas están siendo fundamentales. Y hoy tengo a mi lado a Vicky o Victoria. Como quieras llamarme. Vicky Luengo. Perfecto. Vicky, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Sí, me alegro. Pues, antes de nada, vamos a intentar contar a nuestros oyentes quién es Vicky Luengo. Nacida en Palma pero criada en Barcelona, Victoria Luengo, de 34 años, lleva 20 delante de las cámaras y encima de los escenarios. En mitad de la noche te despiertan con una alerta de colisión porque un petrolero... La hemos visto como Antonia Scott en Reina Roja, Tú estás con 25 operarios con los que llevas un mes conviviendo y... Laia en Antidisturbios, Solo te pido que lo admitas. No voy a admitir algo que no he hecho, Laia. ¿Tú qué tienes para todos? No, para ti no tengo mucho, la verdad. Gilipollas. Y no empieces tú ahora, ¿eh? ¿Qué? Natalia en Madres, Amor y Vida, Ay, te prometo que no me muevo de aquí. No, tú vete, es que no te quiero tener aquí rondando todo el día, que me pongo más nerviosa. o Elena en Suro. Aquella obertura, no?, per emmarcar les vistes i després, si ho necessitem, en fem dues més a dalt i així guanyem llum. En teatro, entre muchas otras, la hemos visto también en El Golem de Juan Mayorga o como una perra en Un descampado de Claudia Cedó, pero el gran exitazo de Vicky Luengo ha sido Prima Facie. Que cuando una mujer dice no, cuando sus acciones dicen no, no es para nada un acto sutil. Una obra con la que lleva girando un año entero por toda España y por la que además ha recibido numerosos premios. Victoria Luengo por Prima Facie. Premio a la mejor actriz protagonista de teatro de texto es para Victoria Luengo por Prima Facie. Pero desde luego no son los únicos. Vicky Luengo per Suro. Vicky Luengo per Suro. Premio Ondas a la mejor intérprete femenina en ficción para Vicky Luengo. Tremendo, ¿no? Qué ¿Cómo te bonito, sientes me ha parecido escuchando muy esto? bonito. Pues siento mucha emoción, la verdad, porque, no sé, tengo un poco la sensación de que a veces hace falta como disociarse de una misma, ¿no? Para sobrellevar este trabajo y para protegerte. Y cuando escucho esta introducción, me da la sensación de que todo eso le ha ocurrido a una persona que no soy yo. Claro. O sea, como que no lo vivo yo en mi día a día, como que eso me ha ocurrido a mí. Incluso cuando estabais comentando, pues, las funciones de teatro que he hecho, todo, es como que es una vida que no ha sido mía. Es una cosa muy curiosa. Sí, pero sientes orgullosa de esta persona cuando escuchas, ¿no? Por supuesto, lo escucho y digo, Jo. qué guay esta persona y qué suerte tiene y qué bonito lo que le pasa. Pero es verdad que es muy curioso cómo cuesta reconocerse una misma cuando escuchas ese tipo de cosas. Siempre. Pero mira, después de un año de gira, ¿no estás agotada ahora? La verdad es que estoy cansada. Ahora vengo de terminar en Barcelona, que he hecho 4 semanas la función ahí. Es una función muy difícil, es una función muy exigente,
una función que me gusta mucho hacer porque creo que lo que consigue la función es muy fuerte y muy potente, pero a mí me deja destrozada. Entonces, la verdad es que estoy cansada, pero ahora me empieza un mes de vacaciones. Ay, qué bueno. Y Pero estoy muy ¿va a feliz. volver la obra? Creo que sí. Entonces hay gente que no han conseguido entradas. Hola, ¿qué tal? Que tal Creo vez que hay- sí. Esto no lo puedo decir aún porque no sé si va a ser verdad o no del todo, pero estamos intentando volver a Madrid. Ay, qué Lo voy a dejar aquí. Bueno, eso. Genial. Te avisaré, ¿Cómo? James. ¿Es prima facie o prima facie? Creo que es prima facie, porque es un... Porque en inglés suena un poco No sé- prima facie. Ya, sí, es verdad, pero es que creo que como es latín, es un concepto latín, Sí. creo que es prima facie. Un profesor de latín me dijo que era prima facie, pero en inglés, ¿cómo se diría esto? Prima facie. Pues no lo sé, no te sé decir. A mí me han Bueno. dicho algunos que es prima facie. Me lo Pues- dijo un profesor de latín, yo me lo he Pues ya creído. está, creo en yo él me lo he también. creído. Pero yo decía prima facie antes. Eso también tiene Entonces, sentido realmente para mí. no tengo ni idea. Un monólogo de 1 hora y media en el que solo hablas y actúas tú en el escenario. Mi primer pensamiento es de memoria, ¿no? Es que mis conciertos son 1 hora y media, igual. Y mi principal preocupación siempre es si tendré un lapsus de memoria. Claro. Sí, yo también la tengo esa preocupación, la verdad. Por suerte solo me ha pasado una vez. ¿Ah, sí? Desde que empecé con este monólogo, un día me quedé en blanco. Un día solo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, para mí fueron 15 minutos. Seguramente fue como 1 minuto, pero para mí fue larguísimo, la verdad. Y bueno, también ha sido bonito, no sé cómo lo ves tú, pero aprender y asumir que si me quedo en blanco no pasa nada. Uf, yo no he llegado en este punto aún. No pasa nada, quiero decir, hay algo que me ha aportado mucho. Este monólogo me ha hecho aprender muchísimas cosas, pero una de las cosas que he aprendido también es que no soy tan importante. Claro. Quiero decir, que si yo estoy haciendo Claro. un acto artístico... No es cirugía. Claro, ¿sabes? y que si estoy haciendo un acto artístico y en ese momento yo miro... Por ejemplo, te pongo un ejemplo. He estado ahora enferma, ¿vale? En Barcelona. Cogí un virus, cogí una faringitis vírica y tuve que cancelar un día la función porque no podía hablar. Y los días siguientes hice la función con mucho dolor de garganta y con muchos mocos, ¿vale? Yo tengo dos opciones. Esconder el fallo o enseñarlo. Fallo. Bueno, fallo, sí, pero eso puede ser como un día que me olvide el texto, puede ser un día que me duela y que necesite hablar más lento porque me duele la garganta. Sí. Todo eso, en mi concepción perfeccionista, siento que debilita la calidad de mi proyecto artístico, ¿no? Y haciendo el monólogo he pensado, ¿y si le doy la vuelta? ¿Y si lo que hago es enseñar a la gente la humanidad? Claro. Y decir, pues mira, me duele la garganta, me tengo que sonar la nariz. Y si en un momento me olvido del texto, incluso mirar ¿Qué al más espectador da? y hacer... Ups. Ir dentro, mirar y seguir. ¿Y qué pasa si en el acto artístico, en este caso en el teatro, incluimos precisamente la no perfección? Claro, estamos tan obsesionados en el mundo de la música clásica, del teatro también. Sí. Y también yo siempre pensé, es un error tremendo, que es algo innato, que el público de una forma es algo casi hostil. Pero la verdad es que si te cagas encima, están apoyándote. Yo también lo pienso. Quieren que te vaya bien. Claro. Entonces yo he aprendido un poco eso, como a decir, vale, ¿qué pasa si salgo al escenario y en vez de sentir que es un enemigo el público, les tomo como amigos? Y entonces, Claro. a lo mejor, introducir esta cosa, entre comillas, el fallo, el error, el descuido, la no perfección, a lo abrazar mejor... la imperfección. Claro. Claro que, mira, porque hemos hablado mucho, vamos a escuchar varios fragmentos de la obra Prima Facie. Me dice que estaba seguro de que yo tendría novio. Y es muy tierno. Le cuento cosas de las que normalmente no hablo. Y él escucha. Él dice que está sorprendido porque siempre pensó que yo sería más una chica de escuela privada. Me río. Empiezo a empujarle con mis manos, pero él me coge las manos y no puedo moverme. Está dentro de mí. Es áspero y doloroso. Soy yo. Me está hablando. Su boca se mueve.
¿Te va a acompañar alguien? Le miro a la cara. Tú sabes lo que pasó esa noche. Mira, sea lo que sea, no soy un criminal. Pienso decírselo a la policía. Me ha hablado. Ha violado las condiciones de su libertad bajo fianza. Me cambié de despacho para alejarme de Julian, para poder trabajar sin miedo. Pero ahora sé que cuando una mujer dice no, cuando sus acciones dicen no, no es para nada un acto sutil e ilegible. Se apodera de la mente y del alma. Bueno, un poco de contexto. Tú, Tess, una agresiva abogada, como todas, siendo sincero, ¿no? Que triunfa defendiendo a presuntos violadores, sufre una violación. Y obvio, ahí todo cambia. Y la protagonista sufre en sus propias carnes todo lo que ella misma ha estado menospreciando, cuestionando. Hay tantas preguntas que tengo. A ver, al nivel interno, por ejemplo, ¿cómo ha sido gestionar esta contradicción con tu mismo personaje? Pues ha sido un proceso interesante porque yo cuando empecé los ensayos me caía muy mal la Tess de la primera parte de la obra. Porque yo decía, pero ¿cómo puede ser que una mujer pueda defender a un violador? Pero fue muy interesante todo lo que aprendí también durante el proceso de ensayos, porque me di cuenta, hablando con Fisher, con el director, de que todos merecemos la mejor defensa. El peor delito merece la mejor defensa. ¿Por qué? Porque vivimos en una democracia y esto, la presunción de inocencia y esto tú lo vas a querer para tus seres queridos. El director me decía, imagínate que ahora tu sobrina... O para tú mismo. O para mí misma. Yo un día cojo el coche y sin querer atropello a alguien. Voy a querer tener la mejor defensa. Aunque yo ese día fuera bebida y sea un delito horroroso, y voy a querer la mejor defensa. Entonces no puede ser que exijamos la mejor defensa para uno mismo y no para el de delante. Entonces... entendiendo eso más por ahí, empecé como a darme cuenta de que realmente era algo que teníamos que defender como sociedad. Sí. Otra cosa es que tú puedas estar de acuerdo o no con ese acto, pero que incluso un violador, que no hay cosa que me pueda dar más asco, pero incluso eso merece tener una buena defensa, porque si no nos estaríamos cargando la democracia, el Estado de Derecho y la manera en que tenemos del sistema judicial. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo te sientes escuchando tu propia voz? Cuando yo escucho yo tocando el piano, quiero morirme. Es que es horrible, pero a ti está bien. No, a ver, no, he aprendido como a habitarlo de una manera tranquila, pero ahora, por ejemplo, me estaba escuchando esta falca que habéis puesto, está grabada de la primera semana de exhibición de la función. La obra ahora es... O sea, nada de lo que digo aquí lo digo igual. O sea, todo ha evolucionado muchísimo y lo oigo y digo, ay, Dios mío, qué horror, cómo lo hacía así en ese momento. Pero he aprendido, es que creo que también tiene que ver con lo que te decía, es que creo que hay parte de disociación también en esto. O sea, yo escucho eso y hay un lugar donde he dejado de sentir que soy yo. Es como el personaje que hace la obra y lo vivo así. A ver, este personaje, esta tía, ganaron ya 5 premios por la obra, entre ellos el Godot o el Thalía. Es una pregunta un poco tonta, pero ¿esperabas este éxito? Mira, James, sí, a mí me ha pasado una cosa en mi vida en general, que es que las expectativas nunca me han salido bien profesionalmente. Es decir, cuando yo creía que una cosa iba a ser increíble, no lo era. Cuando yo consideraba que una cosa iba a pasar desapercibida, ha funcionado muchísimo. Claro. Y eso me ha pasado muchas veces. Entonces, es verdad que las últimas cosas que he hecho, no te voy a mentir, yo intuyo cuando una cosa tiene posibilidad de ir muy bien. Eso lo veo. Pero acostumbro a ser bastante previsora, o sea, como que cauta con mis expectativas. Entonces, prima facie, sabía que era un texto muy potente, sabía que era algo que iba a remover, pero no tenía ni idea de si yo iba a ser, y esto te lo juro que es así, capaz de hacer eso bien. Pues normal.
porque era Es un un delirio. reto Yo enorme. nunca había hecho un reto así de grande, nunca había estado 1 hora y pico, 1 hora 40 en un escenario hablando. Es muy difícil la función, hay emociones muy duras que tengo que pasar cada noche por ellas. Y realmente no sabía si iba a ser capaz de hacerlo. Entonces no me esperaba los premios. Me esperaba que la gente que viera la función sabía que iba a impactar. Sí. Pero Más allá de pero no sabía si yo iba a ganar esos premios o no. Pero los personajes, ¿cómo preparaste? Debe ser dificilísimo ponerte en su propia piel, ¿no? Pues mira, por desgracia, yo soy bastante obsesiva porque soy muy trabajadora y soy muy perfeccionista. Entonces me pone muy nerviosa cuando las cosas no las he hecho todo lo bien que yo creo que las podía hacer. Eso es una manera muy bonita de decir que eres súper tiquismiquis, ¿no? Sí. Soy muy tiquismiquis con el trabajo. Hay cosas que luego no, pero es verdad Okay. que conmigo misma me pone muy nerviosa pensar que no he hecho todo lo que podía hacer para que estuviera perfecto. Luego, ese perfecto no existe, es perfecto Claro. para mí en mi cabeza, pero a mí me pone muy nerviosa Claro. pensar que yo no he hecho todo lo posible para que eso esté perfecto. Entonces, todos los personajes me obsesiono, pues con Reina Roja, con Antidisturbios, con Suro. O sea, paso meses en casa haciendo, escribiendo esquemas, lo cuelgo en la pared, miro qué opciones, ¿En bueno, serio? 1000 cosas. ¿Este nivel? Sí, pero con Prima Facie no hice nada. Y yo te diré, es el personaje más difícil de mi carrera. Es un riesgo tremendo. No hice A nada. nivel- ¿Sabes por qué? Porque por desgracia, como mujer, sé perfectamente lo que significa ese personaje. Y por desgracia, estoy rodeada de amigas que me han contado y por lo tanto he compartido con ellas el viaje emocional de sufrir una agresión sexual. Entonces, no me ha costado nada ponerme en la piel de ese personaje, por desgracia. Porque vivimos en una sociedad donde, por desgracia, pasa todos los días. ¿Pero quieres decir por tu propia experiencia? No, a mí en concreto la experiencia de la función no me ha pasado, pero me han pasado muchísimas otras en las que puedo empatizar perfectamente con acuerdo. lo que el personaje sufre. Entonces, por desgracia, no me ha costado mucho ponerme en la piel del personaje, la verdad. Jo, tengo escalofríos escuchando. Es algo muy triste. Pero cambio de tema un poquito porque no quiero romper lo que hemos hablado antes. Pronto sales en la nueva peli de Almodóvar. Sí. Hablando de éxito. Hola, ¿qué tal? Es increíble esto, es chulísimo. Es que eso es el como lo más de lo más, ¿no? Mira, esto fue increíble. Fue muy bonito porque Pedro me vino a ver a la función. Pedro. Y me vino a ver al monólogo. ¿Y por eso? Bueno, no lo sé si por eso, pero es verdad que el casting que hice para la película lo hice poco después de que Pedro hubiera venido al teatro. Entonces, si no es por eso, yo siempre voy a querer pensar que fue por eso. Eres una chica de Almodóvar. Sí, es muy bonita. ¿Te imaginas? Es muy bonita. Y ¿Alguna vez pensaste? Pues a ver, sí que he fantaseado cuando, evidentemente siendo actriz en este país, pues creces fantaseando que algún día esto ocurra, ¿no? Tengo un vídeo, ahora no te lo puedo enseñar porque no tengo aquí el móvil, luego te lo enseño. Tengo el vídeo del momento en que me dijeron por teléfono que me habían cogido en el casting. Estaba con una amiga y estábamos en una cafetería y me puse a saltar, pues saltando por el medio de la cafetería, gritando. Fue muy fuerte, porque para mí ha sido muy importante. He sido muy feliz grabando la película. El papel es un papel pequeñito, no es un protagonista, pero me lo he pasado increíble y siento que ha sido una oportunidad preciosa y sobre todo estoy muy contenta de haberlo disfrutado. Claro. Porque a veces no sé si te pasa a ti cuando tienes retos o cosas profesionales que te dan mucha impresión porque has soñado mucho con eso, a veces la exigencia no te deja disfrutar. No, y te terminas agotado, frustrado, irritable y todo, es horrible. Y yo conseguí disfrutar. Qué y entonces eso para mí era mi mayor expectativa durante ese rodaje. Es muy interesante. Me hace mucha ilusión tenerte aquí, personalmente, porque a poco tiempo de llegar aquí vi Antidisturbios, que para mí es que no ha sido una serie tan potente en muchos años. Y me movió mucho. Sé que es un papel, pero quiero saber qué piensas tú del tema de los desahucios. Es algo muy
poderoso, ¿no? Sí, yo pienso que es un tema en el que deberíamos plantarnos todos. O sea, creo que incluso como ciudadana me siento un poco culpable por no estar haciendo más, porque eso se detenga. Porque cada vez que leo una noticia donde leo que están a punto de desahuciar a una mujer que tiene 80 años, claro. Cada vez que leo una noticia de que van a desahuciar una familia, me parece que somos horribles como sociedad, y creo que tenemos unas políticas en relación a la vivienda muy malas, sí. Que están haciendo que la vivienda sea una cosa de lujo cuando debería ser un derecho fundamental. Tal cual. Entonces, pues sí, pues siento que deberíamos como sociedad hacer algo más activo por cambiar el cauce de todas las leyes y todo el tema de la vivienda. En este programa, en cada entrevista, me he propuesto tratar un tema distinto. Uh-huh. Depende del invitar o invitada. Y cómo no podría ser de otra manera después de esta obra que acabas de terminar y de los papeles en que te vi, muchos, y del proceso que tú misma has vivido, hemos elegido el poder, que crees que es un tema bastante apropiado para ti. No sé si tú estás de acuerdo. Me interesa, es un tema interesante, me parece bien. Es que en la vida real manejas bien tu poder personal. No siempre. Claro. Creo que no siempre porque sería una conversación muy larga. Creo que a veces el poder personal, digamos, es algo que uno no decide, ¿no? Siempre tener. Quiero decir, hay épocas en las que estás más conectado o conectada a ese poder o a esa capacidad, y hay épocas en las que no puedes o que no te sientes tan capaz o tan conectado, o que no eres capaz de expresarlo o de estar en contacto con eso. No sé. ¿Crees que el poder corrompe? Sí. ¿Te da miedo que a ti te pase alguna vez que, no sé, el éxito o el poder te cambien? ¿O ya es demasiado tarde? Eres una pequeña monstruo en el escenario, ¿no? No me da miedo, pero lo tengo en un lugar de mi cabeza con una alerta. Es decir, no me da miedo porque a día de hoy no lo veo posible, la verdad, pero sí que tengo en mi cabeza, en un pequeño hueco de mi cerebro, tengo como una nota en la que me digo, esto no te puede ocurrir, porque no quiero que me ocurra. Entonces, creo que el mejor ejercicio para ello es hacer constantemente una revisión personal donde seas consciente del privilegio. Creo que el poder, en las personas que lo he visto alrededor, cuando veo un poder mal usado, sí, creo que es porque es una persona que no está haciendo una autocrítica y no está siendo consciente del privilegio que le otorga su poder. Está en inconsciente. Y creo que es muy peligroso, porque es cuando entonces se generan muchas jerarquías de poder, muchas situaciones donde, si una persona no es consciente del poder que ejerce, puede, de manera inconsciente, llegar a hacer acciones que son abusivos. Sí, abusivas o tal, donde se coloca en un lugar que, si tú no haces el ejercicio de saber que tú ejerces ese poder, puedes justificar cualquier acto diciendo, no, es que yo lo hago porque... Dices, no, es que hay que ser consciente, igual que hay que ser consciente del privilegio, que yo tengo, por ejemplo, como mujer blanca, absolutamente normativa, yo tengo un privilegio sobre otras mujeres, igual que los hombres tenéis un privilegio sobre nosotras, creo que es muy importante saber y reconocer el privilegio de poder, o sea, el nivel de poder que uno tiene. Y equilibrarlo. Y equilibrarlo, hacerte responsable de tu poder. Hacerte responsable del poder que ejerces. Sí, pero mira, el poder en el mundo del arte es algo que puede ser una fuerza para bien, pero yo veo demasiado poco
de esto. Es que la gente se queda callada, hay abusos de poder, hay miedo en alzar la voz. No sé si es algo que tú has notado. Sí que lo he notado, pero no lo puedo criticar, James, porque creo que vivimos en una sociedad donde aún se acusa tanto a la víctima, se la señala tanto, se la pone tanto en duda, que la conversación, para mí, no debe ir en si la gente se calla, debe ir en si la gente sigue haciendo daño. Quiero decir, hay un lugar donde yo, claro que he vivido situaciones de abuso, sí, de poder y situaciones, sí que las he vivido. Lo que pasa es que a lo mejor la sociedad no está preparada para escucharme a mí como víctima. Claro. Es decir, estoy leyendo un libro que te lo recomiendo absolutamente porque estoy enamorada. Es un libro que se llama Monstruos y la escritora es una mujer que se llama Claire de Derer. Okay. Francés. Sí, lo que pasa, bueno, ella creo que es francesa, lo que pasa que vive en Estados Unidos o ha vivido en Estados Unidos. Habla de si es posible separar el artista de su obra. Claro. Cuando la persona ha hecho algo horroroso, sí. ¿no? Y en todo este tema ella habla de que todo lo que está ocurriendo, ¿no? De miedo a señalar, de señalar públicamente a personas en el mundo del arte, de todo esto, es un trato que por supuesto no es el definitivo y el ideal. A mí no me gustaría que esto sea así para siempre, pero de momento lo que estamos intentando es conseguir que una persona que lo ha pasado mal se atreva a decirlo en voz alta. Claro. Y deberíamos, si somos una sociedad tan ilustrada y tan avanzada, deberíamos apoyar este señalamiento, ¿no? Porque si consideramos que estamos tan mejor que hace tantos años, nos debería parecer bien que estas personas sean señaladas, ¿no? Pero parece que no. Parece que como sociedad nos enfadamos cuando se señala a la gente. ¿Por qué? Porque como sociedad aún estamos poniendo el foco en la culpa a la víctima y a lo que la víctima dice y a ver si es real o no, a ver si es lícito lo que tú sufriste o no, a ver si sufriste demasiado o demasiado poco. ¿Qué estabas llevando cuando te han violado? O cualquier cosa, o si tú quisiste acostarte con esta persona para conseguir no sé qué. Entonces, constantemente el juicio está en la víctima. Entonces, puestos ahí, sí que estoy de acuerdo contigo en que a día de hoy aún la gente no habla suficiente y no denuncia suficiente, pero no creo que sea culpa de las víctimas. Creo que es culpa de que la sociedad aún no ha aprendido a sostener a la víctima de la manera que necesita para atreverse a hablar. Vamos a volver de este tema en un rato, pero yo, Vicky, en todos los programas elijo una pieza clásica que me gusta y que me inspira por algún momento. Y para este he elegido una pieza para mí vinculada con el poder, creo yo, en el sentido de que la he escuchado por primera vez en un hospital psiquiátrico y sin ser melodramático, casi me ha salvado la vida esta pieza. ¿Me das 4 minutos para tocarla en el piano que tienes justo detrás? Por supuesto, me encanta. Olé.
es muy bonita. Esta pieza fue compuesta por un compositor, pues un político, poeta, escritor, político y músico que se llama Alessandro Marcello. Pero fue compuesta para el oboe y yo no puedo tocar el oboe una mierda. Y gracias a Dios, el puto amo, Johann Sebastian Bach, hizo una versión para el teclado, para el piano. Y pues eso. Pues gracias. Bonita, muy bella. Gracias. A ver, volviendo un poquito al tema, en el mundo del cine, del teatro, supongo que has vivido alguna vez situaciones, como me contaste, de abuso de poder. ¿Hay cosas en concretas que puedes compartir? Es que sería muy largo, pero he vivido... ¿Tantos? Sí. He vivido muchas veces cosas que yo en ese momento, sobre todo cosas que yo en ese momento no sabía que eran abusos. Claro. O cruzadas de límite. He vivido desde sentirme absolutamente, pues constantemente cosificada, por ejemplo, a vivir y ver una energía sexual de un hombre bastante mayor que yo hacia mí, sin yo querer esa energía y sentir que eso está ocurriendo y que para él es una cosa normal tratarme desde ese lugar. Sí, he vivido bastantes cosas. Pero es bastante común, en casi todas las actrices que conozco. Pues precisamente relacionado con este abuso de poder, nos hemos fijado en un dato que me da mucho miedo, que hay más de 4 millones de personas aquí en España en riesgo de sufrir acoso en el trabajo, de su jefe, de un compañero. Para ver qué hay detrás de esta cifra, hemos preparado este reportaje. Rumores falsos, discriminación, bucear a los afectados, intimidar, humillar públicamente. Esto es lo que Beatriz, a quien hemos tenido que distorsionar la voz, ve todos los días en su puesto de trabajo. Como ella, millones de españoles ven o sufren acoso cada día en la oficina. Uno de esos españoles es José. Cuando empezó a trabajar en su nueva empresa, su jefe no le dio ni 2 días de cortesía antes de empezar a acosarle. En vez de enseñarme, lo que hacía era chillarme, hasta tal punto que chillando delante de compañeros dijo que me iba a dar 2 tortas. Literal. En cierta ocasión, que me estaba chillando, le dije que me hablase bien y que yo la respondería educadamente. La reacción fue dejar de hablarme durante 2 semanas. A Isabel también la acosaban en el trabajo, pero ella no encontró ni siquiera el apoyo de sus compañeros. Cada cierto tiempo me tenía que ir al baño a llorar, yo sola. Una desazón. Lo mismo vivió Maite, que cuando no pudo más, cuando no podía ni salir de la cama, decidió contarlo, denunciarlo. Los médicos de la Mutua, que no tenían formación específica en acoso laboral, también le dieron la espalda. Para mí fue muy duro por parte de la Mutua ver cómo los médicos te decían incluso, no, sí, eso no hay quien lo aguante, eso usted tiene razón. Y cuando te iban plan, te mandaban el informe contrario. A mí esto me pareció una tortura nazi. Pese a lo duro de sus testimonios, todos consiguieron salir de allí. Por muy negro que lo vieran todo, lograron pedir ayuda. Para José de las Morenas, coordinador de salud laboral del sindicato UGT, es fundamental denunciar. A un trabajador o una trabajadora que le pasa, que se siente acosado, que está acosado, independientemente de que sea en la escala jerárquica o entre compañeros y compañeras, lo que hay que hacer es perder el miedo, comunicarlo al sindicato, que hacen falta evidentemente más apoyos psicológicos. Según la Organización Internacional del Trabajo, los grupos con una mayor probabilidad de sufrir violencia son los jóvenes y los migrantes. Bueno, tremendo. Sí, es tremendo. Es tremendo porque ocurre en todas las profesiones y, por eso. Y es muy difícil. Pero, ¿ves? Hay algo como que evidentemente estoy de acuerdo en que hay que denunciar, pero ¿por qué no intentamos también como sociedad plantear otra manera de solucionar esto? Es decir... Pues ¿cuál es la solución? Yo no lo sé, yo no soy experta en nada, no tengo ni idea, pero decir a una víctima que denuncie no siempre es fácil.
Es que, ¿y si esa persona necesita ese trabajo para sobrevivir? ¿Y si esa persona le va de cobrar esos 1.000 euros al mes, 900 euros al mes, porque necesita, porque está en riesgo de no poder dar de comer a sus hijos? Es que a lo mejor esa persona no se atreve a denunciar. Sí, claro. Entonces, lo que yo me ocurre con esto es que me da mucha frustración y mucho coraje porque duele mucho saber que hay gente que está pasándolo mal de esta manera, pero me encantaría pues que un sindicato pues se fuera a coger al jefe que hace esto y no fuera tanto decir tú denuncias, sino que hubiera unos protocolos donde esto se pudiera frenar desde otro lugar y que no estuviera la responsabilidad de solucionarlo exclusivamente en la víctima, ¿no? Tal cual. ¿Crees que hay espacios seguros de denuncia suficientes para las mujeres? Es que hablo en concreto denuncias no solo en la prensa, en las redes, sino en la policía también, que es algo muy distinto. Yo no sé si hay, no tengo la potestad porque no tengo la información de decirte si hay suficientes espacios de denuncia segura. Lo que sí que te puedo decir y sé es que el terreno de la denuncia para una mujer agredida sexualmente es un terreno peligroso y hostil a día de hoy por el sistema judicial que tenemos, porque sigue siendo un espacio donde lo primero que se hace es ponerte en duda a ti y culparte a ti. Entonces, no sé, porque no tengo la información si hay suficientes espacios seguros. Estoy segura de que hay muchos lugares y organizaciones que apoyan a la víctima y que están ahí para ayudarte, pero que el sistema judicial que tenemos aún culpabiliza y pone en duda a la víctima, sí que lo tengo clarísimo. Y que una denuncia por una agresión sexual, desde que la haces hasta que se produce el juicio, pueden llegar a pasar 2 años, y son 2 años en los que tú tienes que revivir esperando una y otra vez el infierno de la violación que te hicieron. Pues partiendo de esa base, creo que el sistema no está solucionado. Pero están saliendo y denunciándose casos de abusos en la industria cinematográfica, no más y más. ¿Crees que están cambiando por fin las cosas de una manera? Bueno, creo que no sé si están cambiando las cosas, creo que se empieza a tener un poco menos de miedo a alzar la voz y creo que eso es buena señal. Claro. Pues tus papeles siempre han sido de mujeres muy poderosas, con mucha fuerza. En Reina Roja diría que incluso tiene algo de heroína, ¿no? Es una pregunta difícil, pero ¿cuál ha sido con el que más has disfrutado? Eso es muy difícil porque cuando tú interpretas un personaje es inevitable que lo asocies a tu momento vital de ese momento, ¿no? Entonces, para mí, yo siempre digo que ser actriz es tener la suerte de tener como un diario de tu propia vida grabado. O sea, yo ahora cuando veo, por ejemplo, Antidisturbios, recuerdo perfectamente el momento vital que estaba viviendo en ese momento y quién era yo y qué me pasaba. Cuando veo Suro, en mi cara veo dibujada la vivencia personal de que acababa de perder a mi padre hacía 5 días antes de empezar a rodar, y lo veo en mi cara, lo veo. Entonces, creo que es muy difícil decirte con cuál he disfrutado más, porque cada uno también está ligado a una etapa de mi vida y es muy difícil elegir como una etapa por encima de otra. Te puedo decir cuáles son los personajes que más me han llenado, o sea, que más me han que sin duda alguna son personajes que tienen que ver con que profesionalmente ha sido una cosa muy importante para mí, pero luego también que personalmente han acompañado una etapa bonita de mi vida. Yo te diría que es Carmen, que es una película muy mala que hice en Francia, que hice en París y rodé allí. Es malísima, pero fue la experiencia más bonita de mi vida, porque tenía 20 años y me fui allí, no sabía hablar nada de francés, tuve que aprender en 3 meses rodando eso, conocí a gente, bueno, me lo pasé increíble y fue personal y profesionalmente algo increíble. Luego te diría que Antidisturbios es algo que no voy a poder olvidar nunca, porque es una serie que me cambió la vida a nivel profesional, y porque fue la primera vez que en España tuve la posibilidad de hacer un personaje en audiovisual tan complejo y tan bien escrito, que me permitió
pasármelo pipa como actriz y mola ser policía, ¿no? Sí. A ver, y como hacer cualquier... Claro, hacer un personaje que te gustara, que dijeras, esto es súper complejo, tengo un montón de capítulos donde ver... Sí, donde experimentar, donde probar cosas, donde poder enseñar un abanico grande, ¿no? Eso fue muy guay. Pero si vives los personajes, como me dijiste, ¿cómo estás contigo durante este proceso? No sé, como novio, como amigo, como familia, ¿estás distinta como persona? Sí, depende, claro. Prima facie, por ejemplo, yo ahora con mi pareja ha tenido que acompañarme en un proceso muy duro, porque yo hay muchas veces que llego a casa con ansiedad, con el cuerpo revuelto, mi cuerpo somatiza, porque yo soy un poco así y somatizo mucho las cosas que me pasan, entonces al final estar haciendo una función donde cada día te violan en escena, donde tienes ataques de ansiedad, cada día durante 1 hora 40 llorando, yo siempre digo que el cuerpo no sabe que eres actor. Y entonces tu cuerpo está sufriendo unas cosas y no sabe que es mentira eso. Es que yo tengo muchos amigos actores y hay algunos que me dicen no pasa absolutamente mal. En el momento en que acabo el show, el programa, cuando yo estoy en el coche, cambio de chip y soy mí mismo. Yo no puedo. Hay algunos también que no pueden. O sea, y con esto no quiero decir que yo use mi vida personal en mi trabajo, lo odio. Es decir, yo nunca mezclo ni nunca estoy en mi trabajo haciendo una escena recordando cosas de mi vida personal. O sea, no uso para nada. Pero parece que es al revés. Es que tu trabajo increpa en tu vida personal. Claro, es que si no, ¿cómo haces? O sea, yo lo que hago... O sea, como yo veo el trabajo, es que yo soy un canal, un instrumento para expresar emoción, ¿no? Ese canal es un cuerpo que tiene unas sensaciones y en los músculos, en las células, se queda impregnada esa sensación. Si yo estoy llorando durante 1 hora 40, el cuerpo se queda. Cuando tú después de llorar un día que has llorado mucho, ¿no te pasa que te metes en la cama y estás como con ganas de que te abracen y el cuerpo está blandito y estás o cansado o te duele el músculo o se te generan contracturas cuando tienes épocas de mucha ansiedad? A mí me pasa eso. Si yo no me pasara eso, querría decir que yo no estoy pasando por mi cuerpo de esa manera, o a lo mejor soy una actriz que aún no ha aprendido a poder separar esas cosas de esa manera. Yo tengo la sensación de que por mi manera de trabajar a mí me va a ser imposible disociar esas dos cosas de una manera tan... O vas a sufrir tu trabajo por eso. Si tengo un personaje muy difícil que está pasando por un muy mal momento, es muy difícil que yo como Victoria no sufra en mi cuerpo consecuencias de ese trabajo. ¿Crees que una mujer poderosa es incómoda? No solo para ti, para el público también. Por supuesto. Yo creo que una mujer poderosa es incómoda porque se nos ha enseñado a ser complacientes, a ser sumisas, a hablar bajito. No, siempre te dicen cuando vas creciendo que lo femenino es ocupar poco espacio. Claro, lo femenino es ser delicada, ser dulce, que todo eso son todo adjetivos que son preciosos cuando están combinados con también otros. ¿Y sigues así, crees, la gente? Que la gente siga creciendo sus hijas de esta manera? ¿O? Yo creo que tenemos una violencia estructural siendo un patriarcado encima nuestro muy grande, que no solo afecta a la violencia sexual, afecta a muchas otras cosas y afecta a que tú como mujer creces con una voz más pequeña que la de un hombre. Esto es así, es decir, tu capacidad o el sentirte con derecho a quejarte, a hablar, a poner un límite, es algo que también es educacional. Y cuando tú estás viendo en películas, ahora por suerte las cosas están cambiando, ahora hay películas que ya enseñan otro tipo de mujeres, pero cuando tú ves en películas o en libros, me da igual, constantemente personajes femeninos que no tienen una entidad por sí mismos, eso hace que tú como mujer también ocupes un espacio inferior. Pero tú personalmente, cuando estás con un papel de una mujer muy poderosa, recibes más, no sé, críticas de trolls online que una mujer que no es tan... Bueno, te dicen cosas bastante... por ejemplo, yo en Antidisturbios, esto ya lo dije en una entrevista, yo creo que sin
Laia Urquijo hubiera sido un hombre, la gente no hubiera criticado tanto al personaje de ser tan ambiciosa. La ambición en un hombre, por ejemplo, está muy bien vista. Y se enfocan en tu apariencia, no sé, Yo con eso tengo suerte, a mí eso no me pasa mucho. Qué bueno. Yo creo que eso a mí no me pasa mucho porque yo nunca he hecho personajes de guapa. O sea, quiero decir, yo creo que los personajes que yo hago, desde el casting no se busca una mujer que sea bellísima. Un sex symbol para... No. Entonces yo creo que en eso yo he tenido suerte porque a mí se me ha catalogado en otro tipo de actriz. Es decir, a mí no dices... no es una característica muy conocida mía el ser bellísima. Quiero decir, se me conoce antes por otras cosas, ¿sabes? No es uno de los 3 puntos más que dirías más destacables de mi figura pública. Entonces yo creo que al yo no estar como potenciando esa parte, creo que eso también hace que se comente menos. Es decir, yo recibo muchos más comentarios por mi forma de hablar, o sea, muchas más críticas por cosas que digo o por personajes, pues esto que te digo, por personajes que tienen que ver pues con es demasiado repelente, es demasiado ambicioso. Se me criticaba mucho en Antidisturbios el haberme acostado con uno de los personajes, ¿no? Cuando Laia Urquijo se acuesta con el personaje de Alex García. ¿Y qué más da? Bueno, pero eso es lo que más se decía, ¿eh? En todas las críticas, en todo lo que salía era esta secuencia no me ha gustado porque tal, digo. ¿Y se han criticado a Alex García? Pues no. Y yo preguntaba, ¿y por qué no le das la vuelta? Y piensas que si ese personaje fuera un hombre, el mío, sí, claro, ¿te hubiera parecido tan mal que se acostara una noche con una policía? Porque yo creo que no. Claro que no. Yo creo que estáis juzgando a la mujer que si es muy responsable y muy ambiciosa parece que no le puede apetecer echar un polvo una noche con alguien que le ponga cachonda. Y parece como que no es posible eso, porque una mujer poderosa, cachonda, es como impensable. Bueno, entonces se tiene que poner en duda. Es como, vale, si tú eres una mujer poderosa que quiere acostarse con gente, ok, pero entonces no puedes ser la más inteligente. Parece que la más inteligente no puede ser tampoco la que más le apetezca disfrutar del sexo. Es como que son estigmas, ¿no? Que yo creo que aún tenemos en el punto de vista que se le adjudica a la mujer. ¿Y cómo llevas decir no? Es que te has pasado de tener malas experiencias por plantarte y decir no a personas poderosas. ¿Si me ha pasado alguna vez? ¿Dices? Sí. Me ha pasado, creo que con los años, yo creo que como mujer, a partir de los 30 la vida me ha ido mejor. Bueno, ole. O sea, porque es verdad que a los 20, 21, 22, 23, 24, pues son edades en las que yo aún no sabía poner límites de la misma manera que sé ahora. Y creo que muchas de mis experiencias más dolorosas o frustrantes, o experiencias donde creo que alguien se ha excedido conmigo por el poder que tenía o por la jerarquía que tenía de poder, creo que muchas ahora con 34 no me hubieran ocurrido. Y creo que es algo también que como mujer estoy aprendiendo a tener mi propia voz, claro, que cuando tienes 20 años, en esta educación que te digo mucho más complaciente y mucho más sumisa, qué triste, no te atreves a veces a poner ciertos límites, y ahora como mujer, esto que me dice a mí la gente de, ay, no quiero hacer años, digo, pues si yo cumplir años es lo mejor que me pasa. Claro. Yo, cada vez que soy más cada mayor, año más fuerte, más me atrevo más a hablar, me atrevo más a poner mis límites, me atrevo más a decir, por aquí no paso, o sea, a mí me parece que cumplir años me está haciendo mucho mejor mujer que antes. Tengo mucha curiosidad sobre una cosa. A raíz de tu obra sobre la agresión sexual, te has convertido en una especie de símbolo para personas que lo hayan sufrido. Es que quiero decir, la gente se abre contigo o te cuenta experiencias que han sufrido relacionados con esto. Y pregunto porque yo he tenido experiencias muy parecidas y es algo muy conmovedor, por supuesto, pero también a veces muy expuesto, incluso incómodo. Cuando estoy en el metro y de repente hay alguien llorando, hablando conmigo sobre su infancia, y me da algo, pero es importante, ¿no? Entiendo lo que dices porque a mí me ha ocurrido. Y es algo, como tú dices, a veces un poco
como si fuera too much, ¿no? Sí. Como si fuera demasiado. Súper Que dices, intenso, es como- muy intenso porque de repente tienes una persona delante. A mí después de la función me pasa, me han escrito cartas, me han escrito mensajes de Instagram con Claro. mucha gente explicándome sus historias y sus Sí. violaciones. Y luego me ocurre que después de la obra hay gente que se me acerca llorando y me dice, me has cambiado la vida, a mí esto me ocurrió, y te cuenta su historia. ¿Y cómo manejas esto? Bueno, pues como puedo, porque es verdad que es precioso que ocurra, porque significa que estamos haciendo algo artístico que ha ayudado a gente, entonces Claro. eso es muy bonito, pero por otro lado a veces también pienso, yo no sé si tengo la capacidad emocional ahora mismo de sostener tu emoción. Hombre, claro. Porque yo, por ejemplo, cuando salgo de la función, yo estoy muy vulnerable. Y hay otra el día siguiente. Y hay otra al día siguiente, yo tengo que poder al día siguiente. Entonces hay veces que esas energías las intento canalizar de la mejor manera que puedo. Hay veces que si realmente no lo puedo escuchar, hay veces que lo he dicho, mira, discúlpame, si quieres escríbeme te doy mi mail, tal, pero yo ahora mismo no puedo sostenerte, porque hay días que no me Bueno. puedo sostener ni a mí misma. Entonces hay días que no puedo sostener a la persona de delante. Pero encontrando tu voz, como me dijiste. Claro. Eso es muy bueno. Pues mira, una pausa musical porque es un poco intenso ahora mismo. Hay una pieza que he elegido, desde el Requiem de Fauré, un compositor francés. Fue compuesto en 1888, todos los 8. Y cuando Fauré tenía unos 40 años, en respuesta a la reciente muerte de su padre. Y es interesante porque poco después de su primera representación, la madre de Fauré también murió. Lo que para mí le dio a la obra un toque conmovedor adicional. Y vinculado con el poder, para mí, el poder viene de la belleza y paz que encuentra a pesar de su pérdida. Es que componer una pieza así, después del fallecimiento de su padre, cuando escuchas vas a entender. Aquí, el último movimiento de su Requiem son 3 minutos de puro feeling.
Bueno, de nada. Qué lindo, ¿no? Increíble. Sí, ¿no? Un requiem. Sí, sí. Así de bella. Fenomenal. Hay algunas preguntas, Victoria, que pregunto a todos mis invitados, que son casi siempre igual de una forma. Vale. Porque quiero aprender. Son gente que admiro un montón. Gracias. Bueno, nada, es verdad. Primero, la presión. Eres muy autoexigente. Ya me contaste un poquito. Pero... Sí, soy muy autoexigente. Creo que es una de mis principales virtudes y también uno de mis mayores defectos. Claro. Porque soy bastante mala conmigo misma. ¿En serio? Sí. Machacándote. Soy bastante autocrítica y me digo cosas demasiado feas. Es algo que me gustaría cambiar. ¿Vas a terapia? Sí. Bueno, mucho. Es que, bueno, porque lo hago te he dicho ese sí tan efusivo porque lo hago de toda la vida. O sea, es... ¿Ah, sí? Sí, desde que soy muy pequeña empecé a ir a terapia con 7 años. ¿Por qué? Por un tema familiar. Sí. Y la verdad es que siempre me he sentido cómoda en terapia y voy también porque me lo puedo permitir, porque es un privilegio en este país. Ir a terapia es carísimo. Claro. Hay mucha gente, por desgracia, que no puede. Y voy porque me ayuda a gestionar mis herramientas, mi vida, me hace vivir más tranquila. Okay. ¿Tienes tiempo libre? ¿Y qué haces con él? Tengo menos tiempo libre del que debería y una de las cosas importantes para esta vida y para mis próximos meses, que me he puesto como un aprendizaje que quiero, es conseguir generarme un espacio más grande de tiempo libre y de cuidado, porque creo que en la vida pues que no todo puede ser trabajo y que lo importante de la vida no está realmente ahí. Así que me gustaría disfrutar más de mi tiempo libre y tener más. ¿Qué hago en mi tiempo libre cuando lo tengo? Leer. Bueno. Me gusta... ¿Cocinar? Me gusta cocinar, pero no soy la mejor cocinera. Pero me gusta cocinar. Pero no, en mi tiempo libre realmente leo, veo películas y luego me encanta pasar tiempo con mis amigos. Eso es una cosa que creo que me identifica mucho como persona. O sea, creo que mi personalidad está muy construida también. O sea, una cosa que me identifica mucho es que paso mucho tiempo con mis amigos. Para mí mis vínculos afectivos de amistad son igual de importantes que los familiares, por ejemplo. Y los cuido de la misma manera y paso muchas horas con amigos. Es que yo iba a preguntarle qué es lo que te sigue dando gasolina cada día. Y supongo eso es... Para mí son mis vínculos afectivos, la gente que quiero, la gente que tengo cercana y que de alguna manera son una forma de mantenerme todo el rato enganchada al suelo, ¿no? Claro. Como dándote cuenta también de que al final creo que es lo importante, ¿eh? O sea, sí. La gente, los vínculos afectivos y tu red afectiva es lo más importante que tenemos en la vida, porque al final lo otro se mueve y cambia, pero eso está siempre ahí, si lo cuidas. Claro. Es una inversión, ¿no? Si pudieras elegir una pieza, cualquier pieza, puede ser clásica o no, canción, lo que sea, para un evento muy especial, tu boda, un funeral, tu amante, el mundo en general... Es muy difícil esta pregunta. ¿Cuál sería? Es que esta pregunta me parece muy, muy, muy difícil. Si no puedes, no puedes, pero tal vez hay uno que... Me parece muy difícil, pero... O sea, no te sé elegir una pieza en concreto para mi vida en general, pero cuando tenía 20 y pocos años hice una función en el Teatro Nacional de Cataluña que sonaba una canción de Ennio Morricone. Qué bueno, Morricone. Muy potente Sí. y se levantaba como un escenario y avanzaba hacia el público y la sensación de grandeza que me generaba esa canción. ¿Recuerdas el título? No, es la que hace tan, 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 tan. Es que no recuerdo el título. Pero Qué bonita voz tienes. Te he dicho que no cantaba. Pues, bueno, no recuerdo el título. Pero era una canción de él que cada vez que la escucho me traslada a una sensación de poder y de grandeza. Y ya que el programa va de eso hoy, pues te diré esa. Qué bueno. Bueno, pues, última pregunta. A ver. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado en la vida?
¿Y en qué te inspira? Es que coger... Es que yo no soy muy fan sí, de contestar siempre claro, a una sola entiendo. cosa de lo Sí, más. sí. Pero una de las personas que más me ha inspirado en la vida y de la que más he aprendido y a la que más acudo, aunque ya no está, es mi abuelo, Juan. ¿Tu abuelo? Sí. Viva los Porque abuelos. yo viví con mi abuelo y mi abuela toda la vida en casa y mi abuelo Juan era increíble. ¿Con tus abuelos, pero con tus padres también o solo con Viví tus con mis abuelos? abuelos maternos y con mi madre y con mi hermano. Vivíamos los 5 en una misma casa. Vale. Y mi abuelo Juan era increíble. Mi abuelo Juan se levantaba... Mi abuelo Juan hacía, para la época, porque te estoy hablando ahora, es una cosa que todos damos por sentado, pero en los años, yo nací en el 90. Cállate, por favor. De repente también, y sé que era una cosa que ya hacía previamente, mi abuelo era el que se encargaba de ir a comprar, era el que se encargaba de cocinar, era el que se encargaba de hacer las cosas Todo. de casa que normalmente en los años 70, 80 Claro. era una cosa que hacía la mujer. Claro, y, siempre. y mi abuelo lo hacía siempre, luego sabía hacer trucos de magia, que eso es una cosa que recuerdo, me Qué encantaba. bueno. Me llevaba al colegio, tenía conversaciones con él muy bonitas sobre la vida, me enseñó muchas cosas. Un mejor amigo. Y era como Sí, claro. un mejor amigo, sí. También fue como una figura parecida a un padre para mí y le llevo tatuado en el pie. ¿En serio? ¿Dónde? Bueno, a él no, llevo tatuado el día de su muerte en el tobillo. Wow. Bueno, pues gracias por venir, Vicky, a compartir conmigo este ratito de radio. Para mí personalmente ha sido un placer Para mí enorme. también ha sido un placer. Una Pues conversación muy muchísimas bonita. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.